Vi un video de mi prometido en su despedida de soltero donde confiesa la verdadera razón para casarse conmigo. Parte 1. George y yo hemos disfrutado de 6 maravillosos años juntos. Nos comprometimos hace 2 años y hemos estado planeando casarnos este año. Nos conocimos cuando yo estaba en un viaje de trabajo en otro país. Por simple casualidad, era la primera vez que ambos visitábamos ese lugar en particular. Mientras exploraba, comenzó a llover inesperadamente una tarde. Me apresuré a buscar refugio en una acogedora cafetería cercana. Al entrar, sintiéndome un poco desanimada por el clima, mis ojos se dirigieron inmediatamente hacia un hombre alto y muy atractivo, sentado en una esquina, completamente metido en un libro. Ahora, no soy del tipo de persona que puede acercarse a un hombre y pedirle una cita, así que solo pedí un chocolate caliente para mí y me acomodé en una mesa cercana, robándole miradas en su dirección. Supongo que él debió notar que yo lo miraba, porque respondió con una cálida sonrisa que instantáneamente me hizo sentir a gusto. Empezamos a conversar sobre nuestros autores favoritos, y a partir de ahí no pudimos dejar de hablar. Su entusiasmo por la vida era contagioso y me sentía atraída por su amabilidad y naturaleza genuina. Durante el resto de nuestras vacaciones comenzamos a pasar más y más tiempo juntos, explorando nuevos lugares, probando nuevas cocinas y descubriendo intereses compartidos. Lo que realmente me sorprendió de George fue su capacidad para siempre ver el lado positivo de las cosas, incluso cuando las cosas no salían como se planeaba. Siendo la mayor de mi familia, era muy rígida en cuanto a planificar cada detalle de mi vida, mientras que George simplemente se dejaba llevar. Era liberador estar cerca de él, y creo que por eso me enamoré de él rápidamente. Cuando regresamos aquí, continuamos en contacto. Él me invitó a una cita oficial y el resto es historia. Tenía un sentido del humor increíble que nunca deja de hacerme reír, incluso en los días más difíciles, y su apoyo a mis sueños y aspiraciones siempre ha sido inquebrantable. George ha sido muy abierto conmigo sobre la desafiante historia de su familia. Me contó muy pronto que su padre era un abusivo y los dejaba a él y a su madre con muy poco dinero cuando él solamente era un bebé. Su madre, Caroline, tuvo que tomar varios trabajos ocasionales para llegar hasta fin de mes. Ella tuvo que cubrir el alquiler, la educación de George y poner comida en la mesa, lo cual debió ser horrible para ella tener que manejar todo eso sola. George incluso contó una vez un recuerdo particularmente angustiante, en el que su madre recurrió a medidas desesperadas para conseguir dinero, comenzando a acostarse con hombres de su vecindario para ganar algo de dinero extra. Lamentablemente, esto llevó a una situación peligrosa cuando fue atrapada por alguna de las esposas de estos hombres. Ellas la golpearon severamente frente a George y la amenazaron con consecuencias aún peores si volvía a repetir sus acciones y se acostaba con sus esposos. George recuerda vívidamente el trauma y la humillación de ese incidente, y es algo que me ha dicho que la ha afectado profundamente. Por eso ha trabajado tanto toda su vida para mantener a su madre. Aunque no culpo a su madre, siempre me he sentido mal por mi prometido, ya que tuvo que crecer demasiado pronto y ni siquiera pudo disfrutar de su infancia adecuadamente. Por lo tanto, siempre he hecho de mi prioridad darle a George experiencias y regalos que no pudo tener antes, ya sea invitándolo a la ópera o a Disneylandia, o sorprendiéndolo con colecciones de Star Wars y una Xbox, cosas que siempre él ha querido. Yo no he escatimado en gastos para cumplir sus sueños. Tengo la suerte de poder permitirme estos lujos, no solo por mi trabajo bien remunerado, sino también porque vengo de un entorno cómodo, con una casa a mi nombre y sin alquiler que preocuparme. Mis padres están bien y nos han dado a mi hermano menor y a mí todo lo que siempre hemos querido. Parte 2. Mis padres están bien y nos han dado a mi hermano menor y a mí todo lo que siempre hemos querido. George es un hombre tan maravilloso que nunca he dudado en gastar mi dinero en él. Verlo feliz y experimentando cosas que nunca tuvo la oportunidad de hacer antes es increíblemente gratificante. Cuando vamos de vacaciones, cubro todos los gastos porque sé que él no podría permitirse los hoteles que yo prefiero. En nuestros cumpleaños nunca lo he presionado para que me compre regalos costosos. Aprecio los gestos significativos, como las cartas escritas a mano o las palabras sinceras.
Siempre he tenido conversaciones abiertas con George sobre mi gasto en él, asegurándome de que se sienta cómodo con ello. Afortunadamente, él nunca ha expresado ninguna preocupación y entiende de dónde vengo. Uno de mis recuerdos más entrañables con él fue nuestro viaje a las montañas hace 2 años. Hicimos una caminata hasta la cima de un pico y vimos el atardecer juntos. En esos momentos tranquilos supe que había encontrado a alguien verdaderamente especial. Justo cuando estábamos por volver, George me sorprendió de la manera más conmovedora posible. Se arrodilló ante mí y sacó una pequeña caja de terciopelo. No esperaba una propuesta de matrimonio en ese momento, pero estábamos en un buen momento como relación y era el paso natural. Esa noche, mientras descendíamos la montaña juntos de la mano, no podía dejar de sonreír. Es un recuerdo grabado en mi corazón para siempre. Cuando comenzamos a planificar nuestro futuro juntos, me sentí increíblemente afortunada de tener a George a mi lado. No solo era mi prometido, era mi mejor amigo y mi confidente. Mis padres lo quieren tanto como yo. Sin embargo, la única persona que parece tener un problema con nosotros es su madre. Tratar con la madre de George ha sido un desafío para mí. A pesar de haberla visto varias veces, nunca se ha mostrado realmente cálida conmigo. No es que reciba celos o resentimientos que podrían ser más típicos en futuras suegras. En cambio, parece verme con asco, casi como si me encontrara desagradable. Intenté iniciar conversación con ella sobre esto, con la esperanza de solucionarlo, pero ella permanece en silencio y me ignora hasta que eventualmente me alejo. Es desconcertante y doloroso. Realmente quiero construir una relación positiva con ella por el bien de George. La madre de George tiene una reacción peculiar siempre que él muestra afecto hacia mí en su presencia. Ella se echa visiblemente hacia atrás con disgusto. Es una situación incómoda para ambos, por lo que hemos aprendido a no mostrar signos de afecto cuando ella está cerca. Es un poco extraño, pero respetamos sus límites de todos modos. Recuerdo la primera vez que George me invitó a cenar con su madre en Navidad. Éramos solo los tres, y ella apenas habló conmigo durante toda la velada, lo que la hizo una experiencia bastante incómoda. Mientras estábamos sentados en la mesa, ella y George masticaban la comida ruidosamente mientras yo intentaba hacer conversación para llenar el silencio. A pesar de mis esfuerzos, el ambiente seguía siendo tenso e incómodo. No disfruté de la noche en absoluto. Mi familia se esmera en celebrar la fiesta. Nos reunimos con la familia extendida, intercambiamos regalos y disfrutamos de comidas festivas juntos. Una tradición que siempre he atesorado desde mi infancia. El año siguiente, recuerdo que discutí con George la idea de que él se uniera a mi celebración navideña con mi familia, en lugar de ir a la casa de su madre. Pero él me dijo firmemente que no iba a abandonar a su madre. Respetémonos Navidad por separado con nuestras respectivas familias. De esta manera, George podía disfrutar el día con su madre y yo podía celebrarlo con mi familia. Esta solución ha funcionado y nos ha hecho felices a ambos a lo largo de los años. Parte 3. Tomar la decisión de que cada uno celebre las Navidades con su respectiva familia por separado nos ha funcionado y nos ha hecho felices a ambos a lo largo de los años. Sin embargo, el año pasado mis abuelos fallecieron y por respeto, mi familia decidió no celebrar nuestra habitual fiesta de Navidad ese año. Por eso le sugerí a George que pasáramos la noche de Navidad con su madre. Cuando le mencioné esto, en lugar de entender, él se volvió repentinamente defensivo. Sintió que debería haberle informado antes y expresó preocupaciones sobre si su madre podía sentirse incómoda con mi presencia allí. Me confundió su reacción, especialmente porque nunca había faltado el respeto a su madre, y todavía faltaban 5 días para Navidad, así que tenía tiempo suficiente para informarle. Ni siquiera era como si hubiera una gran cena que planear, ya que ella siempre cocinaba espaguetis y albóndigas, que era la comida favorita de George. Lo tranquilicé diciendo que, si le preocupaba que su madre cocinara para mí, podría encargarme de mi comida por mi cuenta, e incluso sugerí que podríamos comprar algo para que su madre no tuviera que cocinar en absoluto, y así también podría tomarse un descanso. Sin embargo, George insistió en que su madre no lo aprobaría, y me dijo firmemente que deberíamos continuar manteniendo nuestras celebraciones por separado. Me dolió su reacción, pero siempre la respeté.
Una antigua amiga de la escuela que todavía me sigue en las redes sociales se puso en contacto conmigo y me preguntó si George y yo habíamos terminado. Me quedé completamente desconcertada por su pregunta y no entendía por qué pensaría eso. Curiosa, le pregunté si había pasado algo, momento en el que ella me envió una captura de pantalla de una foto en la que una mujer estaba de pie junto a George. Ambos estaban bastante cerca y sonriendo ampliamente en la imagen. Mi amiga me dijo que conocía a esta mujer y que la seguía en las redes sociales, por lo que había reconocido de inmediato a mi prometido en sus fotos. Se veían demasiado cómodos juntos, así que quiso preguntarme directamente si quizás había terminado con George. Al hacer zoom en la foto, noté el mostrador familiar detrás de ellos. Era inconfundiblemente el mismo que había en la cocina de la madre de George. La realización me golpeó lentamente. George había pasado el día de Navidad con su madre, como de costumbre, pero lo que me dejó inquieta fue darme cuenta de que no había mencionado conocer a esta mujer cuando había decidido pasar el día separado de mí, dejándome sola en Navidad. Además, no se trataba solo de la foto, era el hecho de que nunca, jamás había mencionado a esta mujer en toda nuestra relación, pero parecía muy amigable con ella en la foto. Le pedí a mi amiga que me enviara el perfil de esta misteriosa mujer, y ella amablemente accedió. Agradecí a mi amiga por su ayuda y me senté a investigar el perfil de esta mujer. Por suerte, su perfil era público, por lo que no me llevó mucho tiempo encontrar la foto de George y ella juntos. Ella no lo había etiquetado, pero noté que George había dejado un comentario, un emoji de rosa en la publicación, lo que indicaba que había visto la foto. Inmediatamente tomé una captura de pantalla, incapaz de creer lo que estaba viendo. Me sentí entumecida tratando de recordar si George había mencionado alguna vez a esta mujer, pero era evidente que no lo había hecho. Hasta donde yo sabía, George no tenía amigos aparte de su madre y rara vez mencionaba a otras personas que no fueran sus compañeros de trabajo. Aunque no me importaba si tuviera amigos del género opuesto, el hecho de que no me hubiera hablado de ella me parecía extraño. Decidí llamar a mi hermano, sabiendo que podía ofrecerme una perspectiva diferente desde el punto de vista de un hombre. No quería escalar las cosas y causar una confrontación con mi prometido. En cambio, esperaba que mi hermano pudiera ayudarme a calmarme y a entender la situación. Parte 4. Yo no quería escalar las cosas y tener una confrontación con mi prometido. Así que en cambio, esperaba que mi hermano pudiera ayudarme a calmarme y entender toda la situación. Para mi sorpresa, mi hermano encontró toda la situación tan extraña como yo. Me aconsejó confrontar a George directamente sobre el tema y mantenerme firme si él intentaba darme alguna excusa. Mi hermano enfatizó que no había una razón válida para que George ocultara una amistad, a menos que hubiera algo sospechoso en ello. Esa noche, cuando George regresó a casa, le serví la cena y esperé a que terminara, tratando de mantener una apariencia de normalidad a pesar de todo. Intenté actuar alegre, pero era evidente que sospechaba que algo estaba mal. Más tarde, mientras nos acomodábamos para hablar, tomé una respiración profunda y saqué mi teléfono, mostrándole la foto que la mujer había subido. Le pregunté quién era esa mujer y por qué nunca antes la había mencionado. La expresión de George cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron en shock y su rostro se quedó sin color. Tartamudeó un poco preguntando cómo había sabido la foto, pero lo presioné, exigiendo saber quién era esa mujer y por qué antes no la había mencionado. George aclaró su garganta nerviosamente y murmuró que ella era una de sus amigas de la infancia. Seguramente tenía cara de confusión mientras señalaba que nunca antes la había mencionado durante todos los años en los que estábamos juntos. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Luego, él me preguntó si su madre había hablado conmigo antes, pero sacudí la cabeza. George suspiró y admitió que la mujer en la foto era alguien de su pasado, una amiga de la infancia que había conocido hace mucho tiempo mientras crecía. Explicó que su madre la había invitado a la cena de Navidad sin su conocimiento previo, y él también se sorprendió al verla allí. George intentó tranquilizarme diciendo que no creía que fuera necesario mencionarla porque simplemente era una amiga. Cuando le pregunté por qué parecía incómodo, se volvió a la defensiva, insistiendo en que no le gustaban las confrontaciones y que debería confiar en él y no hacer preguntas estúpidas e incómodas. Luego le pregunté por qué estaba tan cerca de ella con los brazos alrededor de su cintura, y él sacudió la cabeza y se levantó airadamente del sofá.
diciendo que comenzaba a sonar infantil e inmadura, ya que era solo una foto que su madre quería que tomaran. Se alejó sin esperar a que yo respondiera. A pesar de sus intentos de minimizar la situación, no podía sacudirme la sensación de que había algo más en la historia. Sin embargo, al día siguiente, George me mostró sus redes sociales y reveló que había bloqueado a la mujer en la foto. Me aseguró que había tomado esta medida para que yo me sintiera tranquila y saber que él era solo mío. Intenté llamar a su madre para hablar sobre este asunto, pero ella se negó a contestar mi llamada, así que lo dejé pasar y nunca volví a mencionar el incidente. Este año, George y yo habíamos hecho planes para nuestra boda, incluyendo la reserva del lugar y el catering con mucha anticipación. Mis padres se encargaron generosamente de todos los gastos, sin hacer preguntas. Decidimos tener despedida de soltera y soltero por separado durante el fin de semana. Organicé que mi hermano acompañara a George a su despedida de soltero, sabiendo que George no tenía muchos amigos para invitar, aparte de algunos compañeros del trabajo. Mientras que mis amigas y yo nos preparamos por un relajante y rejuvenecedor viaje de spa de 3 días. George y sus amigos se estaban preparando para su propia celebración por separado. Durante la noche de la despedida de soltero, mi hermano me mantenía al tanto con mensajes sobre los gastos de George, mencionando cómo estaba usando mi tarjeta en cosas extravagantes, como emborracharse y dar generosas propinas a las strippers. Como quería que George pasara un buen rato con sus amigos, le ofrecí una de mis tarjetas y mi hermano estaba al tanto de esto. A pesar de las preocupaciones de mi hermano, lo tranquilicé para que se relajara y disfrutara. Parte 5. A pesar de las preocupaciones de mi hermano, lo tranquilicé para que se relajara y disfrutara. No recuerdo mucho de la noche, ya que mis amigas y yo también nos emborrachamos y fuimos a nadar de noche, lo que nos dejó cansadas y listas para dormir. Puse mi teléfono en silencio, así que me perdí las llamadas de mi hermano durante toda la noche. A la mañana siguiente me desperté con varias notificaciones. Cuando abrí los ojos somnolienta, vi la avalancha de mensajes que mi hermano me había enviado durante toda la noche. Había múltiples fotos y videos, así que me senté en la cama. Al principio, los videos mostraban a George recibiendo bailes exóticos de las strippers. No era genial, pero pensé que era parte de la despedida. Sin embargo, a medida que continuaba viendo, mi corazón se hundió. George estaba tocando a alguna de las strippers, claramente borracho y haciendo gestos sugestivos. Era inquietante, pero traté de relacionarlo con una consecuencia del exceso del alcohol. Entonces encontré el último video que mi hermano me había enviado. Parecía haber sido grabado en secreto desde fuera de una habitación. En él, George, claramente borracho, estaba hablando con uno de sus compañeros de trabajo, quien sería el padrino de nuestra boda. Mi prometido se lamentaba de cuánto extrañaba tener sexo salvaje y cómo ver a las strippers lo había excitado enormemente. Su padrino se reía, mientras George continuaba diciendo que, si no fuera por el dinero, habría dejado mi aburrido y simple trasero hace mucho tiempo. Me quedé sin aliento cuando terminó el video, sintiendo una mezcla de shock, dolor y traición. Mi hermano había enviado varios mensajes después de eso, preguntándome si había visto el video y explicando su furia, diciendo que quería matar a George. Me sentí allí, mirando la pantalla, tratando de procesar las abrumadoras emociones que me invadían. Llamé a mi hermano, necesitando más información sobre el video y cómo se había grabado. Explicó que durante la noche había estado en el balcón del hotel fumando cuando George, su padrino y algunas strippers entraron en una habitación del hotel, claramente borrachos. Mi hermano no quería molestarlos, así que se quedó afuera continuando con su cigarro. A medida que avanzaba la noche, las strippers le dieron a George y a su padrino bailes exóticos y realizaron otros actos sugestivos. Después de un tiempo, las strippers se fueron a otra habitación. Mi hermano escuchó a George hablando de mí y decidió grabarlo. Compartió cómo esa mañana había encontrado a George desmayado en la cama con una stripper, ambos desnudos. Me dijo que estaba tan enojado que se había ido de inmediato, ya que no quería golpear la cabeza de mi prometido contra la pared y quería hablar conmigo primero. Al escuchar esto, una ola de náuseas me invadió. Me sentí completamente traicionada y con el corazón roto. La voz de mi hermano también estaba llena de enojos y preocupación. Me aseguró que me apoyaría en lo que yo decidiera hacer a continuación. Para resumir, confronté a George después de que ambos regresamos a casa. Le conté sobre el video, esperando alguna forma de remordimiento o disculpas. En cambio, George estaba furioso porque mi hermano lo había grabado sin su permiso.
Se sentía violado, lo cual era risible, dado lo repugnante que habían sido sus comentarios sobre mí con su padrino. Le pregunté directamente si esos eran sus verdaderos sentimientos sobre nosotros. Él lo desestimó diciendo que solo estaba borracho y hablando con sus amigos. Insistió en que mi hermano no debía grabarlo a escondidas y venir con los chismes hacia mí. Cuando le pregunté por qué había pasado la noche con una stripper, George explicó que era una fiesta de soltero y que tenía permitido estar con otras mujeres. Esa noche me sorprendió diciéndole que nunca antes habíamos discutido sobre eso y que no tenía derecho a hacer tales cosas. George se rió y me dijo que esa era la tradición de las despedidas de soltero y que debería haberle dicho explícitamente mis reglas antes de que él se fuera. Parte 6. Él me dijo que acostarse con otras personas es la tradición de las despedidas de soltero y que debería haberle dicho explícitamente mis reglas antes de que él se fuera. Me di cuenta de que el hombre que tenía frente a mí, que yo pensaba conocer, empezaba a sentirse como un extraño en muchos aspectos. Estaba tan enojada que empecé a empacar mis cosas, diciéndole a George que necesitaba tiempo para pensar en todo esto. Al verme empacar, de repente se dio cuenta de la gravedad de la situación y comenzó a entrar en pánico. Me rogó que mantuviera la calma, insistiendo en que nunca antes había hecho algo así y que solo se había dejado llevar por el alcohol ese fin de semana. Intentó justificar sus acciones, diciendo que no podíamos tirar a la basura nuestros años de relación simplemente por un error de una noche. Me aseguró que todavía quería casarse conmigo, sin importar nada, ya que yo era la única persona que él amaba. Sin embargo, sus súplicas y justificaciones no lograron calmarme. En este momento estoy en casa de mis padres, y aunque no he cancelado la boda, estoy confundida sobre qué hacer. George sigue pidiéndome disculpas todos los días. Mis padres y mi hermano me han asegurado que la decisión es completamente mía, aunque estoy segura de que mi hermano estará muy decepcionado conmigo si yo decido seguir adelante con la boda. No voy a seguir adelante con George, pero no sé qué hacer porque toda la boda ya ha sido pagada. Actualización 1. Gracias a todos por abrirme los ojos. Me siento como una tonta por no haber visto la verdad sobre mi prometido antes. Es cierto que lo amaba tanto que estaba dispuesta a pasar por alto su continuo respeto hacia nuestra relación. Honestamente, no sé si él tuvo algo que ver con la mujer en la foto de perfil del año pasado, ya que nunca encontré más evidencia. Me he dado cuenta de que puede haber existido otras mujeres a lo largo de los años, de las que probablemente no estaba al tanto. Pero en este momento eso ya no me preocupa. La evidencia que tengo de su despedida de soltero es más que suficiente para que yo lo deje. Además, la madre de George ha intentado ponerse en contacto conmigo, lo cual es muy extraño, ya que ni siquiera solía hablarme. Me ha enviado múltiples mensajes de voz y de texto, diciendo que estoy poniendo a su hijo en estrés por algo muy trivial y que los hombres hacen cosas peores en las relaciones, por lo que su hijo durmiendo con una stripper no debería considerarse un motivo para cancelar la boda. Actualización 2. Dado que la boda ya está pagada y a pesar de la cancelación, mis padres no recibirán ningún reembolso. Decidí aprovechar esta oportunidad para exponer públicamente a mi prometido frente a todos nuestros invitados y terminar las cosas con él, para que él y su madre no pudieran distorsionar la historia más adelante. En los días previos a la boda, George seguía enviándome mensajes sobre cuánto me amaba y cuánto quería casarse conmigo, pero yo ya no sentía nada por él. El día de mi boda, decidí llegar al lugar con mis padres y mi hermano a mi lado, quienes ya conocían mi decisión de terminar con mi prometido. Caminé por el pasillo en lo que se suponía que sería nuestro día de bodas, no en un hermoso vestido blanco, sino en mi ropa casual. Al principio, nuestros invitados parecían desconcertados. George estaba allí vestido con su smoking, luciendo confundido y cada vez más ansioso. Al verme así, me preguntó por qué no llevaba mi vestido, pero simplemente lo ignoré. Llegué al frente mientras la sala quedaba en silencio. Respiré hondo, con mi corazón latiéndome fuertemente en el pecho, y luego arrojé los papeles de desalojo en sus manos. Parte 7 y final. Caminé por el pasillo de lo que sería el día de nuestra boda, pero no usaba un hermoso vestido blanco. Iba con mi ropa casual. Me paré al frente, respiré hondo y con el corazón latiendo a mil en el pecho, arrojé los papeles de desalojo en sus manos. Me has engañado, me has faltado el respeto y me has utilizado por mi dinero todos estos años. Pensé que eras un hombre especial, cuando en realidad eras solo un hombre infantil y sin dinero.
La audacia que tuviste para acostarte con un stripper y llamarlo un error de una sola noche me hace creer que debiste haber hecho estas cosas muchas veces a menudo durante toda nuestra relación sin yo darme cuenta. Me das un asco total. Claramente tu madre no te crió bien y no estás a la altura para ser parte de mi familia. Tienes una semana para mudarte a mi casa. De lo contrario, mi hermano y mi padre estarán encantados de echarte a la calle. He terminado contigo y con todas tus mentiras. La cara de George se puso pálida, sus ojos se abrieron en asombro. Sentí una mezcla de empoderamiento y tristeza, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Mi padre luego dio un paso adelante y anunció: todos los miembros de nuestra familia están invitados a unirse a nosotros en la recepción, donde celebraremos la ruptura de mi hija con este hombre infiel. En cuanto a los invitados de la lista de George, les pido que se vayan inmediatamente. La madre de George se veía furiosa e intentó decir en voz alta cuán irrespetuosa estaba siendo hacia su hijo, y que George me había estado pidiendo perdón durante todo este tiempo, pero que yo era demasiado terca para perdonarlo. Mi madre, enfurecida por sus palabras, respondió: ningún hombre que se respete a sí mismo habría engañado a su prometida. Si no puedes ver lo vil que es tu hijo, entonces ambos se merecen el uno al otro. George y su madre rápidamente recogieron sus cosas, sintiéndose completamente humillados, y se fueron, junto con uno o dos de sus compañeros de trabajo que habían venido a asistir. Una vez que se fueron, la atmósfera cambió. Pasamos el resto del día bailando y disfrutando del banquete que ya había sido pagado para mi boda. Mis amigos y familiares se aseguraron de que supiera que no estaba sola. Mi hermano me sacó a un lado y me dijo lo orgulloso que estaba de mí por defenderme. Sus palabras me hicieron sentir sentimental, porque si tienes un hermano, sabes que rara vez los hermanos hacen cumplidos. Honestamente, creo que humillar a George frente a todos me devolvió un sentido de poder que había perdido durante nuestra relación. Siento que finalmente he tomado el control de mi vida. Actualización 3. Han pasado unas semanas desde mi última actualización. Para quienes se lo preguntan, George intentó contactarme después del incidente en lo que se suponía sería nuestro día de bodas, para disculparse por el comportamiento de su madre, pero lo bloqueé. También se mudó a mi casa sin causar problemas, así que ahora estoy de vuelta en mi lugar, viviendo en paz. Ahora estoy más tranquila. Puedo hablar de cosas que me han dejado en los comentarios, como el hecho de que había muchas banderas rojas. Lo sé, lo veo mucho más claro ahora, pero cuando estaba tan enamorada, es como si tuviera lentes que me hacen ver otra realidad y simplemente no me daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Fui muy estúpida en dejar pasar a George esas cosas, como el hecho de que mi suegra no me quisiera y que él no hacía nada. También estaba el hecho de su supuesta amiga de la infancia. Debería haber dejado su penoso trasero mucho antes. Al menos puedo decir que lo dejé antes de casarnos, porque eso hubiera sido mucho peor. Gracias a todos los que me ayudaron a abrir los ojos. Al menos tengo la experiencia para las próximas relaciones.